Buenos días a todos. Bueno, continuamos con las presentaciones. Tenemos la presentación de Alejandro Rafael Suárez Galaz. Si nos acompaña, por favor, aquí. Alejandro Rafael es estudiante de doctorado inscrito en el posgrado de Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias con orientación en manejo de recursos naturales y nos viene a presentar diversidad de genética de leptospira, patógenos en poblaciones de roedores y murciélagos de 2 localidades de Yucatán, México. Muchas gracias. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Y pues bueno, yo les voy a presentar el trabajo titulado Diversidad genética de leptospiras patógenas en poblaciones de roedores y murciélagos en 2 localidades de Yucatán, México. Y a manera de introducción, pues tenemos que para conocer la biología de una población es muy importante establecer con la mayor precisión posible todos los eventos ecológicos y evolutivos que han llevado a describir la estructura y diversidad genética del taxón de interés. En los últimos años, hablando del estudio de microorganismos en poblaciones de animales hospederos, se ha utilizado con mayor frecuencia lo que son conceptos de ecología y genética de poblaciones. Dentro de los objetivos en esos estudios principalmente se encuentran describir la estructura y diversidad genética poblacional, describir los mecanismos evolutivos poblacionales, así como las interacciones con sus hospederos. Dentro del estudio de la genética de poblaciones, abre paso a crear preguntas acerca de procesos de mutación, flujo génico, deriva génica y procesos de selección. Y dentro de las herramientas que se han utilizado recientemente para la caracterización y estudio de poblaciones bacterianas y otros microorganismos, tenemos lo que es el Multilocus Sequence Typing, por sus siglas en inglés, MLST, y pues ¿qué trata esta herramienta? Básicamente es secuenciar entre 5 o 6 genes housekeeping o genes de mantenimiento, genes que codifican a proteínas que son esenciales para procesos del microorganismo y compararlos con la asignación de perfiles alélicos en una base de datos con el objetivo de identificar variaciones alélicas y caracterizar y clasificar de manera más detallada las poblaciones. Ahora, entrando a nuestro modelo de estudio, que son las bacterias patógenas del Geoleptospira. El Geoleptospira está compuesto por bacterias espiroquetas gram negativas, que tienen importancia en la salud pública y veterinaria debido a que existe un clado patógeno, en donde destacan 8 especies que se han reportado que son aquellas que tienen mayor virulencia y son las que se reportan comúnmente en casos de leptospirosis tanto humana como animal. Dentro de estas 8 especies sobresale el Leptospira interrogans, que es la especie más ancestral de ellas. Y rápidamente, explicando un poco el ciclo de transmisión, todo inicia con la presencia de un reservorio infectado. En este caso, los roedores son considerados los reservorios naturales. Y por medio de la orina van a excretar estas bacterias para contaminar el ambiente. Pueden contaminar desde cuerpos de agua artificiales, cuerpos de agua naturales, suelos húmedos o aguas estancadas, en donde las bacterias pueden permanecer durante largos periodos de tiempo hasta tener contacto con un hospedero susceptible, que puede ser desde fauna silvestre, animales de producción, animales de compañía y pues el ser humano. Ahora, en la región tropical de México, los hospederos y reservorios más estudiados son los roedores y los murciélagos, siendo Yucatán el estado con el mayor número de registros, tanto de especies de leptospira y sus hospederos. Principalmente lo que son los roedores silvestres y comensales se han descrito tanto Leptospira interrogans, Krishneri y Borbertarseni, mientras que en los murciélagos se ha descrito Leptospira interrogans, Noguchi, Santa Rosai y Whaley. A pesar de que pues, se conocen estas especies de México, gracias. Aún se desconoce si existe variación genética en las poblaciones de estas bacterias. Es por eso que el objetivo de este estudio fue describir la diversidad de especies de Leptospira patógenas y sus variantes genéticas en poblaciones de roedores y murciélagos de 2 localidades de Yucatán, México. El sitio de estudio
fue Panabá, al noreste de Yucatán, que se caracteriza por estar en la zona de aprovechamiento pecuario, y Tecash al sur, y se caracteriza por presentar aprovechamiento agroforestal. Se hicieron un total de 12 muestreos por sitio bimestrales para un total de 2 años, de 2022 a 2024. Para la captura de los roedores se colocaron 120 trampas Sherman divididas en 2 cuadrantes por 2 noches consecutivas, y para los murciélagos se colocaron 3 redes de niebla a nivel de sotobosque, las cuales estuvieron abiertas de 6 a 11 y media de la noche, dependiendo de la actividad de los murciélagos, y todos los animales capturados fueron llevados a un laboratorio móvil instalado en los sitios de estudio, o bien al Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi para su identificación y procesamiento. Una vez identificadas las especies, los animales fueron anestesiados para posteriormente ser eutanasiados, todo mediante la aprobación de un comité de bioética, y posteriormente, confirmando la muerte del animal, se realizaron la colecta de fracciones de riñón, ya que estas bacterias, su órgano blanco son los riñones. Una vez entrando al trabajo de laboratorio, todas las muestras fueron reducidas y lavadas con agua bidestilada estéril, y el material genómico fue extraído con la resina quelante Kilex, siguiendo las indicaciones del fabricante, y posteriormente fueron evaluadas en un espectrofotómetro para conocer su concentración y pureza. Ahora, para la parte de la detección de leptospira, primeramente se realizó una PCR punto final dirigida a la amplificación del gen SECY, un gen conservado en este género de bacterias y altamente polimórfico, y posteriormente todos los productos positivos a esta primera reacción se les aplicó o fueron sometidos al esquema de los fragmentos de gen del MLCT propuesto por AMED y colaboradores del 2006, donde tenemos genes como LIPL32, LIPL41, RBS2, ADK y CDA. Y pues bueno, todos los productos de PCR fueron visualizados en genes de agarosa al 2%, y los productos positivos fueron enviados a la empresa Macrogene para su secuenciación mediante la técnica Sanger. Una vez teniendo las secuencias de regreso, estas fueron analizadas en el programa Mega 10 y posteriormente contrastadas con secuencias depositadas en las bases de datos del NCBI para aproximarnos a las especies que pues, nosotros se detectaron. Una vez teniendo ya la progresión de las especies, cada una de las secuencias fue sometida a la base de datos del PUB-MLST para asignar los perfiles alélicos de cada una de estas secuencias en los diferentes genes. Y posteriormente, para ver esto de manera gráfica, se realizó un alineamiento en Mega, y posteriormente se introdujo al software DNA-SP para realizar analizar los haplotipos identificados y posteriormente graficarlos en el software PopArt. Ahora, entrando a la parte de los resultados, se captaron un total de 321 animales, 104 murciélagos y 104 roedores, y 217 murciélagos. Los roedores estaban comprendidos en 3 familias, 8 géneros y 8 especies, mientras que los murciélagos en 5 familias, 10 géneros y 10 especies. Ahora, entrando a las prevalencias de infección, en el caso de los roedores, esta fue del 5.8%, 6 de los 104 roedores analizados. En el caso de los roedores, de estos 6, 5 fueron capturados en Panabá y 1 en Tecash, siendo las especies infectadas Ototirones filotis y Heteromys gaumeri. Mientras que en los murciélagos la prevalencia fue del 15.2, 33 de 217 murciélagos evaluados. A diferencia de Panabá, en Tecash hubo un mayor número de murciélagos infectados con un total de 31 y 2 murciélagos infectados en Panabá, y las especies infectadas fueron Sturnida parvidens, Artiodox jamaicensis, Glossophaga mutica, Carolia sueli y Peropteryx macrotis. Ahora bien, estos son los resultados o el resumen de los resultados de el BLAST de las secuencias, en donde se pudieron identificar 5 especies diferentes. En total se pudieron obtener secuencias de 3 individuos, 11 murciélagos y 2 roedores. En cuanto a los murciélagos, se encontraron infectadas por las especies como Leptospira noguchi, Leptospira santorosai, Leptospira alexanderi y Leptospira whaley, mientras que en el caso de los roedores, la especie fue Leptospira interrogans.
En cuanto, bueno, viendo visualmente el mapa, tenemos que en el caso de los roedores, las especies identificadas fueron Leptospira interrogans en estas 2 especies de roedor, mientras que en murciélagos fueron 4 especies de Leptospira, todas identificadas en Glossophaga mutica. Ahora, entrando a lo que son los perfiles alélicos de las secuencias, cada especie está pintada de un color. Y si nos centramos en el gen SECY, que fue el gen del cual pudimos obtener secuencias de todos los animales, por ejemplo, si nos fijamos en Leptospira noguchi, podemos observar que existen 3 leptospiras de esta especie que presentan el mismo perfil alélico, el perfil alélico 51, y una con el 53. Lo mismo pasa con Leptospira alexanderi, que una secuencia tiene el perfil alélico 15 y otra el 47. Y también en el caso de Santa Rosai, que tenemos el perfil alélico 43 y el 38. Mientras que en el caso de Leptospira interrogans, ambas tuvieron el mismo perfil alélico. Y pues bueno, ¿cómo podemos ver estos números de manera gráfica? Pues con lo que es la red de haplotipos. Esta es una red de haplotipos en donde cada círculo está presentado por un haplotipo. Está construido con base en la secuencia del gen SECY. Si nos vamos, cada especie está determinada por un color, y por ejemplo, si nos vamos a Leptospira noguchi, de las 4 secuencias, aquí podemos ver las 3 secuencias o los 3 haplotipos pertenecientes al perfil alélico 51 y el 53. Lo mismo pasa con las de Leptospira alexanderi, 15, 47, Leptospira Santa Rosai, 43 y 38, y pues bueno, todos estos líneas que unen a los puntos son procesos mutacionales hipotéticos bajo inferencia estadística bayesiana. Y los nodos que no tienen color son haplotipos submuestreados que la misma inferencia arroja al momento de hacer el análisis. Y pues bueno, a manera de conclusión, se reportó una prevalencia del 5.8% en roedores y 15.2% en murciélagos. Se lograron identificar 5 especies de Leptospira: Leptospira interrogans, Leptospira noguchi, Leptospira santorosai, Leptospira whaley y Leptospira alexanderi, que cabe destacar que ese es el primer registro en México de esta especie patógena de Leptospira, y el segundo en América. El primero fue en Colombia y son las únicas 2 registros de esta especie en el continente. Y por último, se lograron identificar variantes genéticas a nivel haplotipo de las especies, tanto Leptospira noguchi, Leptospira Santa Rosai y Leptospira alexanderi. Esto en relación al análisis de los perfiles alélicos con base en los datos del PUB-MLST. Y pues eso sería todo de mi parte por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por su presentación. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Allá atrás. Hola, buenas tardes. Buenos días. Yo tengo un par de preguntas y más bien como un poco en este contexto de ustedes que trabajan mucho con árboles filogenéticos y redes de haplotipos. ¿Qué tan importante crees que sería seguir buscando estos 6 marcadores, por ejemplo, para Leptospira, que están publicados desde hace ya 20 años? Y no ya migrar hacia la secuenciación completa de genes que te hablen realmente de si hay algún cambio en los lugares en donde ustedes muestrean para cualquier tipo de reservorio. Y mi segunda pregunta era, ¿cómo defines tú un microorganismo patógeno cuando solamente estás tomando a un reservorio, lo sacrifican, tomas una muestra? O sea, ¿ustedes lo asumen como un patógeno solo porque infecta un órgano sin que el reservorio esté enfermo, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es tu
digamos, tu línea de pensamiento de asumir que estas leptospiras son patógenas y si haces alguna prueba in vitro para asegurarte y en tu trabajo asegurar que son patógenas. Ok, muchas gracias por las preguntas. Respondiendo a la primera, sí, de hecho, lo ideal es hacer trabajos enfocados en lo que es genómica poblacional, donde realmente ahí sí se podría ver cada uno de las variaciones que hay a lo largo del genoma y poder de esta manera, pues sí determinar que hay diferencias entre las poblaciones, ¿no? En este caso se utilizan estos marcadores, son los más estudiados debido a las características de los genes, pero una de las limitantes es que, bueno, dentro de toda esta nueva era de la genómica y la secuenciación, el tema de los costos es algo muy relevante, porque pues una vez teniendo las secuencias en la parte de bioinformática, pues es más sencillo, ¿no? Generar estos resultados. Y contestando la segunda pregunta, si bien, si nos vamos a la definición de reservorio, en el caso de los roedores, pues no presentan signos, ¿no? Además de que pues nosotros no vimos signos clínicos en los animales. Son patógenas porque en la literatura, pues estas especies se reportan comúnmente en casos de leptospirosis tanto humana como animal. En el caso de los animales, en animales principalmente de producción. Entonces, lo que nosotros queríamos ver es teniendo estos animales que fungen como reservorios, si bien no están enfermos, ver las variantes genéticas que pueden ser diseminadas al medio ambiente y posteriormente infectar a un hospedero susceptible, en donde sí podría haber una infección como tal. No sé si respondí la pregunta. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay tiempo para una más? Gracias. Felicidades por tu trabajo, Alex. Una pregunta, Gracias. ¿hicieron algún análisis de los sitios, o sea, diferencias de haplotipos que hayas encontrado en los sitios o porcentaje de infección? No, porque desafortunadamente hubieron algunas cuestiones técnicas. A nosotros nos hubiera gustado tener el total de las secuencias para realmente hacer la diferencia entre las infecciones en los sitios. Al final lo que se pudo obtener son todos los murciélagos de Tecash y los roedores de Panamá. Entonces, No pudieron hacer la comparación. no, de hecho creo en total eran 39 animales infectados, hubieron allí algo que no deseo absolutamente a nadie, que al momento de mandar a secuenciar se voltearon las placas y pues perdimos mucha información. Entonces, pues con lo que tuvimos fue con lo que se armó y se reestructuró para responder preguntas. Gracias. No. Yo soy más clínica, entonces mi pregunta va en el sentido de estas cepas que identificaron, ¿se asocian a alguna mayor severidad del cuadro clínico de leptospira en general o todas es igual? O sea, Sí, bueno, dentro de las 8 especies, la que presenta mayor virulencia, Leptospira interrogans, Serovar icterhemorragias es la que se presenta en los casos de leptospirosis humana, en donde pues ya muy evolucionada la infección, pues sí causa muertes, ¿no? Sobre todo en lo que es en América, en Centroamérica y Sudamérica, países de Colombia, Brasil, es un fuerte problema de salud pública. Y por ejemplo, en animales de producción, principalmente Leptospira noguchi y Leptospira santa rosai, son especies que pues afectan a la parte pecuaria. Pues muchas gracias, Alejandro. Una pregunta. Sí. ¿Por qué se llama Leptospira noguchi? Porque, bueno, se hace la conmemoración al doctor Hideo Noguchi, ya que igualmente dentro de su paso por aquí en México, también hizo investigaciones con Leptospira en su momento.
Pues despedimos a Alejandro. Muchas gracias, Gracias. Alejandro, por tu ponencia.